Hello, everyone. Hola, muy buenos Good días a morning, good todos. Buenos afternoon, días, good buenas evening, tardes, depending on buenas where you noches, are. dependiendo de donde I'm nos very estén viendo. pleased to Me da welcome all of you muchísimo gusto to estar today's aquí el día webinar. de hoy, And darles la today we bienvenida al will webinario de talk about hoy. Y el día countering de hoy climate vamos a hablar disinformation and acerca de strengthening la lucha citizenship contra la education and media desinformación literacy here in climática y el cities. My name fortalecimiento is de la Edith Sommer, educación para la and I'm a ciudadanía program specialist mundial y at ciudades de UNIS Next aprendizaje. Generation Soy Edith here Sommer, here in Hamburg, especialista en el Germany. programa del Instituto UNIS So para today aprendizaje para toda we la have vida the en eighth Hamburgo, and Alemania. also El the día de hoy penultimate edition of our somos la multi-webinar penúltima series edición de that we nuestra have been serie de running in advance webinarios of our mensuales que upcoming estamos International haciendo Conference en of preparación Universities, para which nuestra will be Conferencia held on Internacional de the Ciudades de 5th of Aprendizaje, December que va a ser del this 3 year al 5 in de Jubail diciembre de Industrial este año City en in la Kingdom ciudad of Saudi industrial de Arabia. Jubail en el Reino de Arabia And today Saudita. we will delve into Así the que topic el of día de global hoy vamos citizenship a education and how it ver can be el tema used de as a educación a la powerful tool for ciudadanía y cómo fostering podemos climate utilizarla action. como una herramienta We'll poderosa examine para how la multi-critical acción climática y thinking también and vamos a information examinar cómo el literacy can help pensamiento citizens crítico to y la evaluate media información content, puede ayudar a los ciudadanos a do so evaluar objectively and with a contenidos critical perspective, para que tengan una especially when we perspectiva look at that crítica y topic efectiva, related to especialmente cuando climate-related vemos el mis and tópico disinformation. del clima So relacionado our con la discussion will cover desinformación several climática. topics Así que and para questions, vamos a such cubrir as varios how temas, media and vamos a tener information preguntas y literacy respuestas can actually acerca be de cómo la integrated into the información strategic operation climática for puede cities, integrarnos a una and operación estratégica de las how ciudades these transversal y skills can be cómo promoted estas among all habilidades the local transversales se pueden communities. And so promover we are very dentro de eager to comunidades hear locales y how citizenship también education, esto media nos literacy emociona transform es positive entender practice. How does cómo that los look ciudadanos like están in actuando de forma non-formal and inmediata informal learning en la contexts, in práctica, también en particular un in contexto UNESCO learning de settings. aprendizaje formal e So we'll informal, have en three particular en presentations ciudades de today. aprendizaje de la The UNESCO. first one Entonces, tenemos tres will be presentaciones el día given de hoy. by La our primera UNESCO va a colleague ser who will share nuestra colega media de and la UNESCO, information quien va literacy for a cities presentar una and climate presentación change to set de the mood información for de the ciudades practical de examples to aprendizaje de follow. cambio climático And these will para be poner los from ejemplos a the learning seguir city of y Aswan in después nos Egypt vamos con la and ciudad the de city Aswan of en learning Egipto city of y Chisinau la in the ciudad Republic of de Moldova. aprendizaje de And after the presentations, we'll also have una a chance ciudad en for la República de questions and Moldovia answers y and después de las discussion. presentaciones vamos a pasar a la So sesión de before preguntas y we start, respuestas. please let me Así give que you antes de que some technical comencemos, details. vamos a dar detalles This técnicos. Zoom event will be Esta recorded, and reunión de we Zoom will se be va a sharing grabar the UL website together with other y va a estar webinars that we disponible en had el sitio already. web junto con Please los otros kindly webinarios que use ya the hemos chat tenido. box Entonces, for por favor, comments that you may utilicen la have, caja use the de Q&A box for conversación any para questions preguntas y you would respuestas que like to puedan ask the panelists. tener o que We will quisieran allow hacer a time los to respond to your panelistas. También questions vamos a throughout the tener webinar, and respuestas a we nuestros suggest that you start cuestionarios, a nuestras preguntas a preparing your través del questions already while the webinario, presentations are incluyendo ongoing, las so that at preguntas the y end we las don't have presentaciones que enough ya time tenemos to y follow up esperamos on your que questions coming in podamos the tener very el tiempo last moment. suficiente para las We also have preguntas que quieran interpretation hacer. available También in tenemos el Arabic, servicio de English, French, interpretación Spanish, disponible en Korean, árabe, and inglés, francés, Chinese. español, coreano At the y chino bottom of the mandarín. screen, Hasta abajo de you su can click the pantalla interpretation podrán button, which ver looks like a el globe, and botón de please select interpretación, que the es como language una pequeña you would imagen de like un to mundo listen para que to. puedan And I would seleccionar la also lengua like en to la que announce quieran that the escuchar. presentation Y from quisiera Aswan anunciar que will be la given in presentación de Arabic Aswan language, se va so a I dar will let you en know when to árabe. change the language Entonces yo channel. les voy a indicar cuando cambien el canal Also, I de would like to thank interpretación. our partners who También make quiero the agradecer a todos interpretation nuestros socios que services hacen el servicio de available with their interpretación support. posible Arabic para, interpretation is por provided by the ejemplo, Regional Center árabe of lo Quality and provee Excellence el in Centro Education, Regional de Calidad y RCEE, Excelencia under en the auspices of Educación UNESCO, located in con Jubail. Korean el interpretation is kindly auspicio de la provided by UNESCO the Learning en City of Yuba, el Poyang coreano in the también Republic lo of da la Korea, ciudad de and Pyongyang en Chinese la República de Corea interpretation del is Norte provided y by the chino Shanghai mandarín Municipal lo Institute provee for el Education, Instituto while Municipal de in Shanghai de la the Educación People's para toda la Republic of vida China. So en a big la thank República you to our Democrática de partners for China. Así que making un the gran webinar agradecimiento a more todos nuestros accessible socios through their para que support. nuestro webinario sea más So now, accesible without further con delay, su I'm apoyo. very Así que sin pleased to mayor introduce our retraso, first me da speaker, muchísimo Ms. gusto Adeline presentar a Hulin. nuestra She's the primera chief ponente, of the Adeline unit Hullin. on media and Ella es information jefe de la literacy and digital unidad de competences información en medios in the UNESCO y communication and competencias information sector, digitales en and she el will provide sector us de with a información y comunicación de presentation la on media and UNESCO y nos va information a proveer con literacy, una cities and presentación climate change. en So ciudades de Adeline, you aprendizaje, have 10 to información, 12 cambio climático. minutes Así que
Evelyn, por favor, tienes 10 minutos. Adelante. Thank you so much for this introduction. Muchísimas Nice gracias to por be esta here presentación y por esta with invitación. you. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy, Especially that, the topic of especialmente cities and, con el the tema work on de climate las change is very ciudades much y at con the el heart of trabajo our en el work cambio at the climático moment, que and we're está en el corazón
del trabajo a este momento en la unidad de información a los medios y de hecho hemos lanzado ya dos temas principales que vamos a presentar ahora en este momento. Es la información, que es importante, vamos a tener ya, que la vamos a tener el 24 de octubre y estamos en las últimas etapas de preparación de esta gran celebración, esta semana de celebración. Vamos a tener eventos, vamos a lanzar este concepto de ciudades con información. Y quisiera comenzar diciendo que no es necesariamente el hecho de recordarnos acerca de lo que es esta información, sino cuando hablamos de esta alfabetización de información, son competencias que cubren habilidades, actitudes y conductas que consideramos que en este momento son absolutamente una necesidad en la era digital para poder navegar en un ecosistema de información. El ecosistema de información yace en las tecnologías, las personas en la mayoría se informan a través de medios sociales, de plataformas de Internet, y esto es algo generativo. Entonces, cuando hablamos de la alfabetización y la información en los medios, vamos más allá del entendimiento de cómo usar las tecnologías, sino también acerca del pensamiento crítico que se necesita para entender el impacto de estas tecnologías en la democracia, en los ecosistemas de información, en cómo la información se distribuye, cómo tenemos acceso a la información y cómo la recibimos la información, cómo la buscamos la información. Esto se hace una prioridad principal para la organización porque, bueno, desde luego hay alfabetización y hay contenidos que debemos de ser muy cuidadosos y también debemos de responder a los retos crecientes de la información, a los discursos de odio, al contenido dañino en línea y a los retos crecientes de la inteligencia artificial. Entonces, en esta unidad trabajamos mucho en incluir y en tener una alfabetización de información en medios que incluya la educación formal, como ya se comenzó, pero también educación informal. Cuando se habla de educación formal aquí, tenemos muchos programas, tenemos un modelo, información, un programa interesante de Estados miembros para integrar información interesante en cuyas políticas puedan funcionar en un ecosistema de educación formal. Las buenas noticias es que, como ya comentamos al principio, es que cuando hablamos en la cumbre para el futuro que vamos a tener en Nueva York en septiembre, en un ambiente digital mundial, entonces tenemos un compromiso de los Estados miembros para involucrarse en alfabetización para el 2030 en programas académicos. Entonces, no estamos muy lejos de esta situación en la que vamos a tener alfabetización de información. Infortunadamente, todavía hay mucho trabajo para hacer para lograr el objetivo. ¿Y cómo vamos a trabajar en promover la alfabetización en la información a través de la educación informal? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a trabajar en una gran variedad de multipartitos a distintos niveles que hemos utilizado, por ejemplo, la historia, el trabajo con organismos, con los jóvenes, pero también trabajar con otros actores, por ejemplo, con bibliotecas. Ahora, lo que hemos estado desarrollando, y bueno, voy a ir ya a la siguiente diapositiva, es, por ejemplo, hemos estado trabajando en las ideas del desarrollo del concepto de ciudades de alfabetización de información en medios y obviamente estoy seguro que la gran mayoría de la población que vive en las áreas urbanas ya sabe utilizarlos y de hecho muchos multipartitos con los que estamos trabajando tienen actores de alfabetización en medios de información muy activos a nivel de ciudad. Entonces hay una tendencia natural para que trabajemos con más ciudades en promoción del aprendizaje informal e integrar la información la alfabetización de información de los medios en espacios urbanos. Y básicamente la idea es ir más allá del trabajo con las escuelas, con las universidades o bibliotecas, sino verdaderamente involucrar a otros multipartitos tales como los sistemas de transporte, los distintos actores de las ciudades y describirlos, que voy a describir posteriormente, para poder promover una forma innovativa y nueva de aprendizaje y alfabetización de información de los medios de comunicación. Bien, entonces para nosotros la parte principal del éxito es que necesitamos la involucración multipartita para poder alentar la colaboración entre los
legisladores municipales, la sociedad civil, los actores privados y el sector público. Y vamos a necesitar también una participación inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Una perspectiva que promueva el aprendizaje para toda la vida en grupos de riesgo marginalizados, en el aprendizaje informal y lograr que todos, incluyendo los grupos marginalizados, contribuyan a la alfabetización de la información de los medios. Entonces, para lograr este punto, alentamos a las sinergias con la UNESCO, las plataformas con las ciudades, para poder alentar y permitir que las ciudades puedan compartir sus experiencias, sus prácticas, mejores prácticas, retos y que fomenten una perspectiva integrada para poder dirigir los asuntos más complejos que las ciudades enfrentan el día de hoy. Esto incluye, por ejemplo, la conservación de la herencia cultural, el desarrollo sustentable, el aprendizaje para toda la vida, la transformación digital, la innovación, el diseño, la creatividad, y de esta manera podamos conformar un piloto de concepto de ciudades entre estas mismas para que podamos liberar lineamientos específicos que puedan hacer sinergia con la red de ciudades de la UNESCO y enriquecer la perspectiva que tratamos de promover. Así que en la siguiente diapositiva vemos los actores de ciudades potenciales distintos con los que nos estamos abocando. Esperamos desarrollar un plan de acción con cada uno de ellos, no solamente tener una acción completa, sino verdaderamente una promoción de la alfabetización en los medios. Esto incluye trabajando, como ya mencionamos, sistemas de transporte, que son un elemento muy importante para el aprendizaje informal. También durante la crisis del COVID, por ejemplo, eso nos enseñó cómo podemos trabajar con sistemas de salud. Por ejemplo, en el 2019 hubo mucha desinformación, entonces estos son actores de los sistemas de salud para poder tener campañas muy bien dirigidas contra la desinformación en relación a la salud, y también en la industria del entretenimiento. Por ejemplo, los cines pueden promover distintos tipos en sus pantallas, unos pequeños metrajes que trabajen con estos centros, y que cada actor pueda tener un papel importante para desempeñar fomentar el aprendizaje, la alfabetización. Por ejemplo, cuando hablamos de elecciones, cuando hablamos, por ejemplo, de la importancia que tienen las ciudades en la alfabetización de sus ciudadanos. Entonces, también tenemos la Semana de la Alfabetización de la Información en los Medios. Quiero invitarlos a participar en la conferencia que se va a transmitir en línea. Este evento, esta conferencia va a tomar lugar el 30 al 31 de octubre, y vamos a tener una sesión plenaria que se va a lanzar las nuevas líneas operacionales que ha generado las ciudades de aprendizaje de información de la UNESCO, y vamos a tener algunos alcaldes, vamos a tener también al jefe de Hábitat de Naciones Unidas en Jordania. Vamos a tener expertos, vamos a trabajar en conceptos de ciudades nuevas, y vamos a liberar y a lanzar estas guías para proveer ejemplos concretos y específicos de cómo pilotear el concepto de ciudades informadas en un periodo de aprendizaje, en un concepto, por ejemplo, de 1 a 2 años, en el entendimiento de los retos, cuáles son las áreas en las que ya se ha tenido éxito cuando se habla de ciudades para pilotear este concepto. Ahora voy a cambiar un poco el concepto, porque este webinario es de información y alfabetización relacionada a las ciudades, pero también al cambio climático. Y aquí cambio un poco mi narrativa porque quiero hablar acerca del cambio climático. Entonces, un área en la que la unidad ha sido muy activa tiene que ver en cómo dirigir este concepto del cambio, la desinformación del cambio climático. Para el sector de información y comunicación de la UNESCO, desde hace un año, ha sido un gran tema concentrarse en los esfuerzos de la integridad de la información al cambio climático. Así que en los comunicados de prensa que tenemos organizados en Chile, tuvimos expresión de cómo podemos contribuir como comunidad para proveer información precisa vinculada al cambio climático y a los cambios ambientales. Siguiendo a ello, la conferencia tuvo la adopción de una guía de integridad de información y de relación al cambio climático. Obviamente hay distintas áreas en las que la UNESCO necesita trabajar. Una de ellas, por ejemplo, es el empoderamiento de las personas en la
habilidades para I estar want bien to say also a informados y few la words información del about cambio the fact that, climático. Quiero decir solo unas palabras acerca del hecho de que estamos trabajando en paralelo con algunos actores que son creadores de contenido e influencers para poder dirigir esto. Porque ahora una de las tendencias principales de las personas para tener acceso a la información y comenzar este hecho es a través de las redes sociales. Y en redes sociales las personas, sobre todo, son los creadores de contenido y los influencers que están aumentando. Las estadísticas demuestran que desde el 2015 la mayor tendencia de red social es TikTok. Entonces, el 60% de estos creadores de contenidos también pueden estar cubriendo, por ejemplo, temas políticos. Entonces, se está creando muchos cambios y tal vez también puede haber una carencia en las habilidades de alfabetización de información en las personas, en los usuarios de de estas plataformas para verdaderamente entender la especificidad del periodismo y distinguir un periodismo y la diferencia de los creadores de contenidos. Entonces, los periodistas omiten que están comprometidos a un estándar analítico de la información. Entonces, debemos de trabajar en que los medios trabajen en un ambiente, en estándares profesionales y el hecho de que los creadores de contenido sean este umbral de información de interés público, especialmente en el aspecto ambiental y climático, es una tendencia en la que debemos de trabajar para que estos creadores de contenido e influencers no solamente estén en los estándares, sino que verdaderamente puedan dar información precisa, aunque no sean precisamente periodistas. Entonces, estamos trabajando en paralelo también con la Semana de Alfabetización en la Información en Medios. Vamos a tener un resultado en la conferencia que se va a lanzar en línea para creadores de contenido y influencers, para empoderarlos en las habilidades de interés de información. Y esto también lo vamos a lanzar a final del mes en una campaña mundial para poder entender y con un hashtag. El 18 de noviembre vamos a tener un curso mundial en el que vamos a dirigirnos a 5,000 creadores de contenidos en todo el mundo. Y esperamos verdaderamente tener un gran alcance porque sabemos que hay una necesidad. Se hizo una revisión, una encuesta de 500 creadores de contenido en 50 países del mundo y el resultado publicó que en noviembre vamos a lanzar este curso y en esta investigación hemos visto que la gran mayoría de los creadores de contenido e influencers que proveen información de interés públicos no hacen una revisión y entonces es importante que ellos analicen la información creíble que van a publicar. Entonces, no es nada más ver cuántos likes van a tener, sino verdaderamente una alfabetización en las habilidades para poder orientar y verdaderamente navegar con seguridad en el entendimiento de lo que es encontrar información confiable en línea. La siguiente, bueno, entonces, en adición, lo que trato de decir es que hay creadores de contenido influencers con los que vamos a trabajar. Vamos a tener un modelo. Este curso va a durar 1 o 2 horas para poder empoderar a las personas a que tomen estos cursos multimedia interactivos. Los va a empoderar con habilidades de alfabetización de información en medios para poder hablar de temas que combatan la desinformación del cambio climático. Este curso lo desarrolló estas personas que han visto aquí. Hemos estado tratando de trabajar con activistas, con creadores de contenido, también con revisores, con investigadores. Tenemos 4 módulos principales en los que vamos a probar y vamos a tener cursos de acción. Desde luego, el curso va a estar disponible en inglés y árabe por el momento. Y bueno, desde luego es un curso gratuito y responde a la demanda por la adopción que hemos tenido de WordPress Freedom. Entonces se nos ha pedido recursos. Este recurso y tenerlo disponible tan pronto como sea posible. Así que también vamos a lanzar este módulo que vamos a tenerlo disponible el curso COP29. Se va a lanzar en Brisbane, en una conferencia específica en la que vamos a hablar de información en el Pacífico.
Y es muy importante esta situación geográfica por los cambios climáticos y también por la discusión en el cambio climático en el Pacífico. Entonces, esta sesión vamos a tener un panel de discusión muy interesante. Vamos a tener talleres de prueba de este modelo con los participantes. Entonces, más o menos estas son las guías. Creo que hay muchos recursos para finales de noviembre para poder terminarlo. Entonces, una vez más, es una invitación para que hablemos en una oportunidad para estar presente en nuestros recursos, por ejemplo, en Zoom. Y esperamos que algunos de los participantes que tenemos aquí en línea puedan también comentar y esparcir la palabra y que les interese, y todos los participantes que quieran tomar el curso en cambio climático, en la diseminación de nuestras guías y en el concepto de lo que es mi ciudad, pues bueno, estamos más que abiertos para que hablen de esta invitación. Muchísimas gracias, Adeline, por tu presentación. Creo que verdaderamente da mucho impacto, mucha información, muy valiosa. Es importante escuchar lo que su equipo está haciendo para poder avanzar en la alfabetización informática y en la acción climática, en este mapeo para poder crear un módulo de aprendizaje que hemos creado gracias particularmente a los ambientes de aprendizaje formales e informales. Es muy importante para el contexto de ciudades de aprendizaje. Algo que quisiera decir, es posible que después, ahorita no tenemos todos los vínculos disponibles para todos estos materiales, pero hay una posibilidad de circularlos y a los participantes podrían pasarle los vínculos. Sí, bueno, una vez que concluyamos, les mandamos los mensajes con los vínculos pertinentes. Sí, desde luego, claro que sí. Bueno, pues ahora vamos a irnos a la segunda presentación y quisiera agradecer a Daniela Munka. Ella representa la ciudad de aprendizaje de Chisinau en la República de Moldavia y va a presentar lo que la ciudad ha estado haciendo en este sentido para promover la educación con los ciudadanos, especialmente en un contexto formal e informal, para varios grupos objetivo. Daniela, alrededor de 8 minutos, por favor. Vamos a tiempo, así que adelante, por favor, con su presentación. Bueno, represento Chisinau, que es la ciudad capital de Moldavia. Estoy lista para las diapositivas. Bueno, espero que nuestros colegas de las ciudades de UNESCO les parezca interesante lo que voy a presentar. Permítanme, por favor, para poder compartir mi pantalla. Chisinau tiene una población de 700,000 personas y somos muy populares en términos de ciudades verdes porque a pesar del crecimiento de la ciudad tenemos muchísimos edificios y muchas personas que vienen de otras regiones del país a la ciudad capital y mantenemos una cantidad muy decente de áreas verdes. En los últimos 34 años hemos renovado más de 20 parques públicos y jardines y tenemos una gran involucración en la comunidad para ser un lugar verde. Y más importante, nuestra ciudad es parte del Banco Europeo de Reconstrucción y de Desarrollo de Ciudades Verdes. Somos parte de esta red de iniciativa y nos concentramos en infraestructura, desarrollo urbano, modernización y la reducción de las emisiones de carbono. Quisiera que veamos esta imagen. Es uno de los lugares que tenemos en Chisinau y consideramos que esto es uno de los mejores ejemplos de teatros al aire libre que tenemos en espacios públicos. Aquí tenemos 6,000, 7,000 personas con muchísimos eventos en el parque. Así que, como podemos ver, son lugares en los que pueden suceder eventos. Entonces, este proyecto que menciono es una iniciativa de Ciudad Verde. Como pueden ver, Chisinau es una de estas 50 ciudades que son partes de esta iniciativa mundial de ciudades verdes
y también somos parte de ciudades verdes grandes. Estamos trabajando en un plan municipal para asegurar que este plan impacte todas las áreas del municipio. Y como estamos desarrollando una estrategia a nivel municipal que incluye la modernización de espacios, plantar árboles, reducción de dióxido de carbono y concentrarnos en la educación en las masas y principalmente en tres ingredientes que son la educación formal e informal, también involucrarnos en asociarnos con organizaciones locales e internacionales. Como todavía tenemos una gran educación formal, estamos tratando de combinar la actividades de educación formal e informal y nos confiamos mucho en la involucración de la comunidad, que los ciudadanos se involucren, que participen en eventos municipales y que al mismo tiempo, desde luego, tratar de alcanzar tantas organizaciones internacionales como sea posible que se especialicen en la educación verde y que desarrollen habilidades verdes. Y nuestro propósito es crear un marco completo para luchar contra la desinformación climática, promover la alfabetización y desde luego fortalecer la educación de los ciudadanos a nivel mundial. Tenemos ejemplos específicos de lo que hemos logrado durante los últimos 23 años y espero que, bueno, esto sea de inspiración. Así que comenzamos con educación formal. Tenemos unas pequeñas donaciones en escuelas municipales. Tenemos bastantes instituciones educativas con las que trabajamos para desarrollar habilidades verdes. Decimos que podemos ofrecerles pequeñas donaciones, pero también invitamos a los estudiantes a que tengan actividades extraacadémicas y extracurriculares que se involucren en proyectos. Por ejemplo, en los últimos años hemos trabajado con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, que es una agencia gubernamental, con la que tenemos un gran proyecto de escuela en Ciudad Verde. Y lo que ofrecemos son fondos a las escuelas a pequeña escala y que las escuelas puedan desarrollar a proyectos con los directores y que se haya un entendimiento acerca de cómo trabajar para un fondeo internacional y a nivel municipal también hemos financiado durante los últimos años a 50 de 320 escuelas, lo que es un proyecto bastante grande. Hablamos de educación informal también, otro proyecto que tenemos que está sucediendo alrededor de las bibliotecas de la red de bibliotecas municipales. En Chisinau tenemos 27 bibliotecas, por ejemplo, en el verano de junio, julio y agosto. El programa STEM en la biblioteca de verano e involucramos a 2.372 niños de edades de 6 a 12 años y también hemos tenido refugiados ucranianos y en estas bibliotecas tenemos actividades STEM para desde luego promover habilidades verdes y protección ambiental y para luchar contra la desinformación vinculada a los problemas de los medios de comunicación. Organizamos este proyecto cada año y hemos tenido muchos niños que vienen a las bibliotecas para aprender a ser ciudadanos más responsables. Y lo que hacemos a nivel municipal también son de 13 centros extracurriculares que se especializan en educación verde y trabajan todo el año, especialmente con niños que llegan a los centros. Esto sucede cada día, actividades extracurriculares, no solamente en vacaciones o en verano. Lo que hacen, hay talleres, actividades, proyectos vinculados, por ejemplo, al ecodiseño o, por ejemplo, a la farmacia de la naturaleza, a granja, a la ciencia de las flores, muchas actividades que ayudan a que los niños puedan tener, por ejemplo, un jardín botánico, que tengan una experiencia en el trabajo de la naturaleza que los rodea y que puedan crear, que se involucren en la creatividad. Estos centros se especializan en educación verde, en programas extracurriculares que están cubiertos por la municipalidad y con actividades que son completamente gratuitas para todos los que quieran estar aquí. Se llama Centro para los Naturalistas Jóvenes.
por traducirlo de alguna forma. Y también tenemos este cabildeo en el que preguntamos a nuestros estudiantes que hagan investigación, por ejemplo, que comparen los resultados de laboratorio con resultados de química, con muestras de tierra de otras regiones y que puedan ver qué es lo apropiado, los vegetales apropiados para sembrar. Podemos comer vegetales que hayamos plantado en Chisinau, son suficientemente buenos, son ecológicos. Entonces, como se puede ver en las diapositivas, llevamos a nuestros niños al Parlamento de la República de Moldavia y ahí, para que tenga esta necesidad parlamentaria de legislar en una forma limpia, en un ambiente de políticas, para poder implementar cómo pueden tener y pueden participar en este ambiente parlamentario para exhibir también los resultados que han hecho. También pedimos que se les pida a los estudiantes que interactúen con las autoridades públicas locales. La educación informal tiene muchas estructuras municipales en las que tratamos de capacitar en el aprendizaje a los adultos y en las actividades de aprendizaje para toda la vida. Por ejemplo, tenemos también una compañía de manejo que es una compañía técnica en la que manejan recursos, en la que tenemos, por ejemplo, estos autos muy grandes para recoger la basura en la ciudad. Entonces, además, aprenden también a tener responsabilidades regulares. Cada 2 meses la comunidad con sus padres, con sus familias, hacen programas para, por ejemplo, a los niños se les enseña el manejo de la basura, el reciclaje y todos esos aspectos importantes vienen desde la edad más temprana. Entonces también nos concentramos también desde luego en una sociedad con naciones verdes, que es lo que podemos ver aquí en esta diapositiva. En una agricultura limpia trabajamos y organizamos competencias entre escuelas con niños, por ejemplo, cómo funcionan, cómo trabajan las abejas, qué sucede si las ponemos en peligro. Y hay muchas sesiones de información para hacerlos conscientes, para que los estudiantes puedan salvar a las abejas, salvar al planeta, y les enseñamos cómo cuidarlos. Estos proyectos en particulares lo hemos implementado junto con una oficina de la UNESCO en la República de Moldavia para que podamos trabajar en una colaboración internacional y que podamos tener una mayor sociedad con compartir las mejores prácticas a nivel internacional. Desde luego, también tenemos una involucración en la comunidad internacional en Chisinau. Hemos hecho muchísimo trabajo con miles y miles de árboles que hemos plantado, con muchas iniciativas, como podemos ver en la pantalla. Tenemos aquí estas capturas de periódicos. Por ejemplo, en 2022 plantamos 6,000 árboles y así hasta llegar a 100,000 árboles que hemos plantado en distintos eventos. Vemos lugares específicos de la municipalidad que trae los árboles y los plantamos todos en conjunto. Entonces, nos hemos dado cuenta que nuestros ciudadanos en nuestra ciudad vienen a estos eventos, participan siempre con mucha voluntad. No necesitamos siempre pedir voluntarios porque la comunidad está muy, muy involucrada y nos ayuda a promover estas competencias verdes y enseñar a la ciudadanía cómo podemos proteger nuestro ambiente. Así que, como conclusión, la forma en la que implementamos estas estrategias a nivel municipal, estamos combinando las actividades de educación formal e informal. Algunas veces también las organizaciones municipales van a las escuelas, algunas veces las escuelas van a la organización municipal para alentar a que tengamos esta perspectiva en este mismo sentido, en este mismo tema, y especializarnos en un ambiente ecológico. La involucración comunitaria es una herramienta que hemos encontrado que es muy popular, y en Chisinau sabemos y nos hemos dado cuenta que nuestros ciudadanos aman estar involucrados en las actividades, y como ya dijimos, no hay necesidad de pedir voluntarios porque siempre hay un gran resultado en nuestros eventos. Y finalmente, las sociedades que tenemos con organizaciones locales e internacionales que nos ayudan a tener una experiencia positiva y compartir desde nuestra experiencia con otras ciudades y con otras organizaciones los mismos propósitos. Gracias. Thank you so much, Daniela, for that practical insight Gracias, Daniela, por to este the green discernimiento city of práctico de la ciudad Chisinau. verde de Chisinau. I think it was great to hear the Bueno, creo que kind fue of muy bold interesante poder collaboration escuchar and partnerships you have toda la built with colaboración de diverse learning ciudadanos environments in which para you're estar en estos promoting ambientes de education for aprendizaje sustainable diversos para development. promover I think it will be la interesting educación in del the desarrollo discussion sustentable. Creo que sería muy maybe also interesante en how las these discusiones diverse
¿Cómo podemos tener estas iniciativas diversas para involucrar a la comunidad, para plantar árboles, estos programas extracurriculares, que cómo podemos contribuir, por ejemplo, al pensamiento crítico en los ciudadanos, fomentarles sus competencias, llevarnos a poder tener una alfabetización también en medios de comunicación? Muy importante todo este discernimiento y este conocimiento y esta experiencia que nos han compartido. Vamos a la segunda presentación. Me da muchísimo gusto presentar a Miss Herban El Saman, representante de la ciudad de Asuán en Egipto. Y vamos a escuchar y a ver su presentación. La ciudad de Aswan ha estado trabajando muchísimo en el ambiente, el cuidado climático de la ciudad. Esta presentación se va a hacer en árabe. Entonces, si quisieran seguir escuchando la presentación en inglés, entonces, por favor, cámbiense al canal que quieren escucharlo, ya sea árabe o inglés. Entonces, el Saman tiene 8 a máximo 10 minutos, así que le pedimos que se mantenga en tiempo para poder pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Let's see, I can see that you're here. I hope that you will be able to join and to start your presentation. Okay, there seems to be a technical Bueno, creo que difficulty. hay una I situación hope, técnica que Mr. estamos Saman, that you can enfrentando. hear us. Bueno, Please just el unmute Saman, si yourself pudiera whenever you're ready. escucharnos, por favor, prenda And su then we can micrófono have cuando your esté lista presentation. para And que in the meantime, I podamos would like to ver su suggest presentación. Entre that tanto, we quisiera can sugerir have some questions. si hay And we can algunas then fit in preguntas que the tengamos presentation en lo que afterwards. tenemos esta presentación lista. I can see some questions in the Veo Q&A algunas box. preguntas en la caja de One of them conversación. Una de ellas is from Jürgen Vogel-Schubert. viene de Jürgen I Vogel-Schubert. just asked it, and Adelina, Bueno, la voy Daniela, a preguntar y Adelina o the Daniela question is, pueden are responderla como quieran. La some pregunta es, bad examples and good ¿hay algunos practices ejemplos about how to malos combat de buenas disinformation on prácticas acerca TikTok? de So we cómo know combatir TikTok la today falta has de la become, we desinformación know en not TikTok? really TikTok the para main hoy, search para los engine jóvenes, ha sido for searching any el kind of medio information. principal para buscar cualquier And tipo de of información. course, as you, Adeline, have also Y mentioned, the social ustedes, como media Adelina communication mencionó, content los creators medios are quite sociales de key comunicación, redes sociales, los creadores de contenidos, in this discourse. So both of you have en, raised a en hand. este sentido, Please, cómo maybe I can start with abordarlo. Así Daniela que, por first, favor, and quien quiera Adelina. comentarlo, So I do agree with adelante. Adelina that Bueno, sí, all estoy de acuerdo con influencers Adelina and que TikTok is a los great influencers y tool los if we desarrollos want de to contenido de reach the TikTok es una younger gran generation. herramienta So si queremos llegar a las generaciones más definitely we jóvenes. are also using that tool, Definitivamente but the problem with estamos TikTok is, as funcionando en TikTok always Chisinau. El say, problema con TikTok es que TikTok is not eh, always safe. And from nos what we know, TikTok no is one siempre of es seguro como medio de the información. platforms that is Entonces, lo que hemos not hecho en la secure, and they plataforma don't have enough es que tal vez no filters. siempre se So we are, aseguran let's de say, more filtrar la cautious información. than Entonces, debemos de TikTok. tener más precaución cuando Audience, especially recomendamos young esta red social a fans, nuestras we audiencias, know that especialmente a los más these jóvenes. recommendations can be Sabemos que hay really recomendaciones para hacerlas harmful más seguras, pero entonces sí something creo que children, debemos because de YouTube is not safe, for asegurarnos example. que So sea una herramienta Facebook segura has a para los lot of más filters. jóvenes. Instagram YouTube has no a lot siempre of es filters. más, That is no not siempre helpful tampoco es más for TikTok. In our seguro. part, Entonces, we deben de are haber not even, filtros in por English nuestra speaking parte. Lo countries. que hacemos con So TikTok, cómo we funciona en tell diferentes teachers, países. like Entonces, decimos a definitely los use TikTok, but docentes y a los be educadores que careful sí, se because puede TikTok utilizar, is, pero debemos tener toxic muchísimo content cuidado, where there might pero que no se be content that is transfiera a otras violent or páginas en los que puede haber inappropriate contenido content violento or o dangerous explícito o content. And the inapropiado second o something that peligroso. Entonces, el I segundo want to punto que yo mention is quisiera that cubrir because of we have es el recent hecho de que parliamentarian elections this year, tuvimos electing a elecciones president parlamentarias este año, weeks elegimos un from nuevo now. So presidente there is a lot of hace 2 semanas. there's a lot Entonces of hay mucha propaganda desinformación happening, que especially existe, from hay Russia, mucha propaganda que está sucediendo, a Russian especialmente de la fake Rusia, nuestros news vecinos, la about frontera de Rusia con Armenia Ucrania. and Ukraine. Entonces So estamos again, TikTok is entre used, Telegram and many other channels are now que heavily tenemos used for aquí. Entonces propaganda. TikTok se está So we have to utilizando do a y lot con of otros canales training
para distribuir propaganda. Entonces, tratamos de capacitar a nuestros educadores, a los padres, con la UNICEF en términos de cómo informar a las masas de una forma confiable, que podamos confiar y transmitir la información con responsabilidad. Entonces, en nuestro país, en nuestra ciudad, las masas deben de tener una alfabetización, desarrollar un pensamiento crítico para saber qué consumen en redes sociales. Infortunadamente, TikTok hay mucho trabajo que hacer para trabajar como un espacio seguro. Entonces, nos gusta la idea de compartir contenido en video y ver videos interesantes que puedan informar a las masas. Gracias. Sí, bueno, definitivamente creo que la pregunta también se puede preguntar. TikTok es una de las herramientas, pero la pregunta de la pregunta es si la dinámica de las redes sociales, de estas plataformas, ¿cómo es apropiado usarlas? Sí, definitivamente voy a hacerle eco a lo que mencionó Daniela, porque lo que hacemos cuando trabajamos en información de medios de comunicación, especialmente en TikTok como un pilar, como una plataforma, el empoderamiento de los usuarios y de los creadores de contenido, por definición, también utilizan estos contenidos y proveen de una capacidad para informar, pero el mensaje principal no puede ser una carga para los usuarios y los creadores. Necesitamos de trabajar con una plataforma digital para que podamos empoderar el diseño y debemos de tratar de desarrollar lineamientos en relación a la gobernanza de las plataformas digitales con la UNESCO para poder llevar a estas preguntas, por ejemplo, la gobernanza de las plataformas digitales para poder entender una alfabetización de información en redes sociales, tratar de, una vez más, desarrollar un plan de acción en plataformas para poder empoderar mejor a los usuarios en el diseño. Aquí Daniela se está refiriendo a tener plataformas seguras. Así que sí, creo que las plataformas son muy importantes para que los usuarios puedan accesar a mucho tipo de información. Pero aquí es cómo se usa el algoritmo. Entonces, las herramientas que se están utilizando en términos de cuando etiquetamos el contenido generado por inteligencia artificial, por ejemplo, puede tener también información falsa. Entonces, estas herramientas se pueden realizar cuando utilizamos inteligencia artificial para empoderar al usuario y no solamente esperar que el usuario esté capacitado para poder enfrentar la información en la plataforma. Entonces, creemos que es una responsabilidad conjunta en la que debemos de tener una acción colectiva que hagamos para poder manejar estas situaciones y estos retos. Gracias por reaccionar a esto. Hay otra pregunta que está relacionada y la pregunta viene de Sarah Thomas y la pregunta es, ¿cómo los creadores de contenidos influencers pueden involucrarse con este contenido? Bueno, como ya lo mencionamos en su presentación, Adeline, que hay una demanda y como ya explicamos, en este tipo de interés de los creadores de contenido. Bueno, sí, quisiera regresar a lo que ya mencioné acerca de la gobernanza de la plataforma digital. La UNESCO en 2023 ha tenido una consulta mundial relacionada al contenido dañino en plataformas digitales y cómo proteger la libertad de expresión. Y vimos que muchos actores están tomando lugar en esta consulta interesante, y también nos hemos dado cuenta que una de las categorías de los actores realmente no les gustó la conversación con los creadores de contenidos e influencers, porque hay algo extraño en este modelo de negocios acerca del modelo de negocios que tienen las plataformas. Entonces comenzamos estas preguntas. Bueno, ¿por qué no les interesan estas preguntas de la gobernanza de las plataformas? ¿Qué es lo que estamos trabajando? ¿No hay demandas en mayor transparencia? ¿Por qué no están tratando de entender mejor este algoritmo? Y alguna de las respuestas que obtuvimos es que no necesariamente se sienten legítimos. No hay una razón para sentir esta legitimación
una falta de carencias en el entendimiento apropiado acerca de lo que son los estándares mundiales en relación a la libertad de expresión y el acceso a la información. Y esto detonó nuestra primera reflexión acerca del empoderamiento de los creadores de contenido y las habilidades, competencias en relación a la alfabetización de los medios de información y plataformas y cómo involucrar la discusión mundial a la gobernanza de las plataformas. Desde luego, hemos realizado nos hemos dado cuenta que muchos creadores de contenido en estas encuestas, muchos de ellos tienen un discurso de odio y no necesariamente les gustan los remedios, sino que hay otra razón para, una vez más, una necesidad de darles un interés genuino de habilidades para responder a los discursos en línea, ser resiliente a la información, porque muchos de ellos se les ha acusado de diseminar noticias falsas. Entonces, todos estos resultados que hemos investigado nos han llevado a trabajar con 500 creadores de contenido en 50 países, con los resultados que se van a publicar en noviembre, y mostrar la necesidad de una capacitación para esta necesidad y para este reto tan apremiante. Muchísimas gracias, creo que fue muy claro. Veo dos preguntas más que me gustaría combinar. Una viene de Shabir Ahmed Bejul de Pakistán y otra pregunta que viene de Bangladesh, que preguntan acerca de cómo la UNESCO ha estado apoyando a países en la parte de Pakistán y Bangladesh, particularmente con los jóvenes, para involucrarse en la acción climática, para tratar el impacto de la acción climática. Puedo responder por parte de nosotros. Trabajamos con ciudades miembro. Tratamos de ofrecer la generación de la capacidad, por ejemplo, estos webinarios para esparcir el conocimiento, y también trabajamos actualmente en desarrollo de guías en comunidades verdes, tener un grupo objetivo primario, trabajar con multipartitos gubernamentales locales y poder generar un marco de estrategias ambientales conductual para apoyar a todos los actores a nivel del trabajo hacia una acción climática y combatir la acción climática. Y hemos presentado un bosquejo de documento en la Conferencia Internacional de Ciudades de Aprendizaje con nuestras ciudades miembro, con otros multipartitos, para tener un proceso mucho más complejo. Y vamos a publicar este documento en el que hemos trabajado en conjunto con nuestros socios de Educación Verde para involucrarnos en un proceso piloto en países, cómo implementar estas guías, estos lineamientos acerca de cómo desarrollar e implementar un marco de medida de monitoreo para ver los avances en este sentido. Por ejemplo, la generación de datos, la legislación basada en evidencia es crucial en este sentido, el apoyo específico que vamos a ofrecer. No sé si Daniela quisiera comentar algo más al respecto, por favor. Bueno, sí, justo esta mañana recibí la noticia de la red de trabajo de la UNESCO en las escuelas. Entonces, trabajamos con 17 escuelas en Chisinau acerca de actualizaciones de qué podemos hacer para promover un desarrollo sustentable específico en la alfabetización en medios de información, tener competencias verdes. Hay muchísimo apoyo metodológico, guías para los docentes, para los padres, para los estudiantes, alfabetización de cambio climático. Hay mucho contenido. A los niños les gustan las fotos, los videos, los contenidos. Entonces, además de todo esto que está sucediendo en las escuelas, también hemos recibido mucha información muy útil, por ejemplo, en árabe, en español, en francés, en inglés. Y aquí es donde compartimos con nuestras escuelas. Creo que esto es un gran recurso a nivel de ciudades específicas o países específicos. Yo estoy segura que las instituciones educativas, por ejemplo, toman parte en este tipo de red de trabajo con una gran cantidad de recursos de que la UNESCO está compartiendo directamente con estas instituciones y que pueden utilizar este mapeo para una estrategia educacional municipal a nivel de ciudad completa de organizaciones distintas que puedan participar, como ya mencioné, bibliotecas, centros académicos, centros culturales y instituciones públicas municipales también que puedan ser parte de este diálogo, no solamente
confiar en utilizar la educación formal, sino que verdaderamente alentar a las escuelas, a las ciudades de la UNESCO a que tengan acceso a todos estos recursos tan maravillosos que sabemos que van a llevar a una estrategia muy importante que se puede implementar, planes a largo plazo y a gran escala para hacer este impacto con pequeñas actividades que sucedan que vayamos de lo más pequeño a lo más grande a nivel país. Bueno, tengo también unas más preguntas. Una pregunta de mayor contexto en términos de organizaciones locales que se involucran en la iniciativa. Por ejemplo, asumo que se refiere a la alfabetización de información en ciudades de aprendizaje, el papel de organizaciones locales, y otra pregunta sería, por ejemplo, el papel que hemos visto, por ejemplo, en los clubes de educación. Entonces, tal vez Adelina ya haya presentado este mapa de multipartitos distintos y cómo podemos apoyar la acción climática de alfabetización en los medios a nivel local. Bueno, voy a interrumpir porque creo que la presentación de Aswan ya está lista. Entonces, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? Bueno, ya está lista para comenzar. Solamente tenemos 5 minutos porque ya estamos muy cortos de tiempo. Estaría bien solamente, Okay, por favor. I am Sí, sharing with you the presentation. sí. Wonderful. Then please, the floor is Bien, yours entonces, to por favor, provide. adelante. 5 Thank you. minutos, por favor. Gracias. Okay. Morning. صباح الخير. أنا Hola, آسفة buenos على días a كان todos. عطل فني عندي في الوصول Buenas tardes a todos. للمجموعة. Me disculpo por este retraso que tuve. Fue una falla técnica que estaba fuera de mis posibilidades. Todos pueden escucharme, ¿verdad? ¿Todos me escuchan? Yes, we can hear you very well. And for everyone Sí. who's you need to, Sí, yeah. adelante. Yeah. هنبتدي مع بعض بالنسبة لأسوان اللي هو في تعزيز المواطنة العالمية والتعليم. Aswan es una ciudad que se concentra en la educación a los ciudadanos حول تغيير المناخ. para poder لما نيجي combatir la على falta de información que está vinculada a los medios de información, como ya hemos hablado. جنوب مصر على الحدود ما بين مصر Aswan والسودان. está en el sur de وإنه Egipto. يعني أسوان مدينة فيها حوالي أسوان 1.600.000 مواطن. Es una ciudad وأسوان que tiene más de 1 millón de habitantes, فيها ثقافات متعددة. tiene una gran diversidad cultural, es una mezcla de personas, es una mezcla cultural de culturas distintas, con diferentes etnicidades, con diferentes trasfondos culturales, y es una de las primeras ciudades que se unió a la red mundial y tuvimos una de las primeras licencias de ciudades de aprendizaje de la UNESCO. Uno de nuestros primeros propósitos, podemos traducirlo como personas que están en un aprendizaje para la paz en el planeta. Aswan está enfrentando una falta de una desinformación en los medios, así que hay puntos principales que quisiera comentar. Por ejemplo, la negación del cambio climático. Muchas personas niegan que el cambio climático es una realidad y desde luego necesitamos fomentar la conciencia
contra el cambio climático, porque el clima, bueno, definitivamente es muy importante y debemos entender mejor cómo el cambio climático se debe de enfrentar. Es muy importante que reduzcamos, por ejemplo, estos malos entendimientos del cambio climático y las razones que existen detrás del cambio climático. Eso nos va a ayudar a detonar mayor conciencia contra el cambio climático. Muchas personas son verdaderamente ignorantes acerca del cambio climático y de los factores que contribuyen a este. Y muchas personas, a su vez, también no tienen la información eficiente y suficiente contra esto, por lo que es muy importante que nosotros de forma local nos concentremos en esta conciencia y hacer el trabajo que sea posible, una red para fomentar esta conciencia contra el cambio climático. Y como cada uno de nosotros, por ejemplo, podemos ser parte de una solución posible y cómo podemos encajar en un contexto local, comunitario, y también cómo podemos ayudar a las políticas, a la ciudad, al país completo, como comunidad, proveer de soluciones y combatir la desinformación en los medios, porque muchas veces las personas están expuestas a esta desinformación. Entonces, lo que hacemos en Aswan, por ejemplo, dependemos mucho en tratar el objetivo número 17 de desarrollo sustentable. Hemos desarrollado muchas sociedades y contribuciones con este punto 17 de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de la ONU para generar alianzas y hemos también contribuido en varios webinarios para generar esta conciencia, concentrándonos en países árabes para un mayor y mejor entendimiento de proyectos verdes, un mejor entendimiento del cambio climático en todo lo que es la región árabe. También tenemos desarrollado multipartitos locales y mundiales, talleres que en los que nos hemos involucrado y hemos cubierto a más de 2,000 participantes en estos talleres y continuamos trabajando al respecto. Bueno, hemos generado estas sociedades, hemos establecido propósitos, como ya comentamos, con ciudades de aprendizaje en otras ciudades de Egipto. Y esto, desde luego, nos ha ayudado a fortalecer el aprendizaje y también nos ha ayudado a que las mujeres tengan mayor privilegio, a crear mayor oportunidades en estas sociedades y en esta vinculación a nivel mundial. También a nivel académico nos hemos involucrado más. الأولاد خلال العام الدراسي كله بيتناولوا معلومات وثقافات مختلفة بيتبادلوا فيها المعلومات. También tratamos de obtener información que sea importante, filtrarla. Y como saben, hay algo que me enorgullece muchísimo. Lo siento, debo un minuto. برضو يعني من خلال التعاون مع الشراكات المختلفة قدروا يعملوا En cooperación con distintos multipartitos nos ha permitido التلاميذ مدرسة اليابان رسموا النص الجدارية والنصف الآخر تم رسمه desarrollar trabajos, por ejemplo, pinturas que han creado nuestros alumnos y las ponen en los Juegos Paralímpicos. Esto es algo que nos da muchísimo orgullo del aprendizaje para toda la vida, porque estamos trabajando con estrategias de aprendizaje, desde luego para desarrollar
وقدرنا نعمل مشروعات ومدارس للطاقة الشمسية وفصول لدراسة الطاقة الشمسية وده Y بنيناه de esta بالقرب forma hemos من podido مشروع desarrollar الطاقة nuestros الشمسية proyectos. وهو أكبر مشروع في الشرق الأوسط للطاقة الشمسية في أسوان. كمان قدرنا إن احنا نعمل مدارس عديدة للمجتمع لخدمة المتسربين من التعليم. قدرنا نشارك أولادنا ذوي الإعاقة في مشروعات عديدة Lo siento, mi audio en inglés es muy bajo. المدارس. No puedo escuchar bien al inglés. Mi audio en Thank you inglés so es muy much, bajo. Miss El-Salman. Thank you so much. I'm very Muchísimas sorry to interrupt gracias. your Me da presentation mucha because pena it's very interrumpir su rich. presentación porque es muy I completa. am afraid that we have Sin to embargo, bueno, stop it here creo que so ya that we debemos de can parar finish in aquí time. para I'm que very podamos sorry for the terminar el tiempo. Lo technical siento muchísimo, lamento issues mucho that we're encountering and that las we fallas cannot técnicas que siempre complete suceden, your que presentation. siempre Maybe we can share the se slides presentan. with our Tal vez podamos participants compartir la after the presentación debate. con Thank you nuestros so much participantes for the después. presentation. Muchísimas gracias por la This presentación. is just to say that everyone needs to move Solamente para decir que from todos the Arabic channel to the eh, original audio salgan del channel. canal en árabe para So I que think regresemos these al were audio really principal. valuable inputs today. Thanks Creo to que all contributors. Before we close, I would like to hand over the floor Creo que, to bueno, pues Raúl ya nos Valdés regresamos Cotera, a, coordinator here at UIL, nos regresamos con el doctor provide a brief Raúl summary Valdés of the Cotera, que nos meeting. va a dar un breve resumen de nuestra reunión. Doctor Raúl Valdés, por favor, adelante. Thank you very much, Edith. Sorry Muchas for gracias. technical problems. Lamento las We situaciones found the técnicas que se contributions presentaron, today very pero bueno, creo que todas las and we contribuciones del día de hoy son presenting muy was valiosas. Estas great. tres I hope mujeres que that presentaron we fueron muy will encourage many enriquecedoras. cities who are Espero que represented today den to aliento a welcome muchas local ciudades que presentamos possibilities to hoy promote en los webinarios para citizenship discutir education, posibilidades critical futuras de thinking, promover debate, media and el information pensamiento literacy with crítico, urban environments. la For those alfabetización a la cities that already información, a have los experience, I medios de hope to be comunicación para estas helpful to continue ciudades your que work. lo han But also experimentado. I Creo would que like sería to muy thank all útil. speakers Y and también participants quiero for agradecer joining a us todos los today. Also participantes, a thank todos our nuestros team, ponentes, Edith, desde Paula, Katie, luego for all the work a behind, Paolo, a Edith, for a todas supporting and las organizing partes que and están facilitating detrás the session. bambalinas, organizando, And facilitando la looking forward sesión. for Y our last bueno, pues webinar of ya this year that will vamos a take place in ver November. nuestro último We will be webinario en presenting an noviembre. online Vamos a collection of presentar best una practice colección cities en with línea practices to de promote ciudades de lifelong aprendizaje learning con for prácticas climate para action. promover aprendizaje And para we toda will la also vida, para la acción remind you that climática. if you Y también are quiero interested in recordarles que si presenting tienen in the interés en webinar, you are very presentar en el welcome. webinario, bueno, This last son webinar bienvenidos. of the series Este will último take place webinario de on la serie Wednesday, the va a 20th of ser November, at the same el time as viernes 20 today. de noviembre a la misma hora de We will hoy. explore the topic of Vamos shifting a paradigms, trabajar en el fostering tema sustainable de cambio de lifestyle, paradigmas, and rethinking our estilos relation de with vida nature. sustentables y el We repensamiento en wish you relación con all la a naturaleza. very nice A day, todos ustedes les evening, deseamos el and mejor día, thank la you very mejor tarde, la much mejor for this noche. fruitful Muchísimas session. gracias por Goodbye. esta sesión tan Thanks, everyone. enriquecedora. Esto fue el servicio al español.